El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La Organización Judicial Española. 1. Introducción. Como manifiesta la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, nuestro texto constitucional arranca proclamando en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social, democrático y de derecho. El Estado de Derecho, al implicar fundamentalmente separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa o ofrecer a todas las personas la tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos legítimos. El conjunto de órganos que desarrollan esta función constituyen el Poder Judicial, al que la Constitución española encomienda en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 2. El Poder Judicial en la Constitución. El título B de la Constitución, artículos 117 a 127, denominado Poder Judicial, manifiesta lo siguiente. Título B del Poder Judicial. Artículo 117. Independencia de la justicia. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Inamovilidad de los jueces y magistrados. 2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Unidad jurisdiccional. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los tribunales de excepción. Artículo 118. Colaboración con la justicia. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Artículo 119. Gratuidad de la justicia. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales. 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Artículo 121. Indemnización por errores judiciales. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Artículo 122. Juzgados y tribunales. 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular, en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Artículo 123. El Tribunal Supremo. 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España,
es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Constitución Española 2. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Artículo 124. El Ministerio Fiscal. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia. Artículo 124. El Ministerio Fiscal. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 125. Institución del jurado. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. El de las Aguas de la Vega Valenciana y de los Hombres Buenos de Murcia. Artículo 126. Policía Judicial. La Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Artículo 127. Incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales. 1. Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los jueces, magistrados y fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. A lo largo de este tema profundizaremos en algunas de las temáticas de este título bis. 3. Consejo General del Poder Judicial. Como antes hemos visto, el artículo 122 de la Constitución Española de 1978 establece, que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Los presidentes y demás órganos de gobierno de juzgados y tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, le están subordinados. Ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente ley orgánica, y tiene su sede en la Villa de Madrid. La regulación del Consejo General del Poder Judicial más en profundidad, se recoge en el libro 8 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, aprobado mediante la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 3.1. Atribuciones. La principal función del Consejo es la gestión de la administración de justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los jueces y tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial. El Consejo realiza cometidos de naturaleza administrativa, gubernativa y de régimen interior del Poder Judicial. El gobierno interno de los juzgados y tribunales corresponde a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los distintos tribunales superiores de justicia, sin perjuicio de las funciones que corresponden a los presidentes de dichos tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales con respecto a su propio ámbito orgánico. No obstante, el Consejo ejerce la función revisora de las actuaciones llevadas a cabo por estos órganos de gobierno. Las funciones y competencias del Consejo se distribuyen en 9 grandes áreas. 1. Nombramientos reglados y discrecionales. 2. Inspección de los juzgados y tribunales. 3. Régimen disciplinario judicial. 4. Formación judicial. 5. Potestad reglamentaria. 6. Publicación de las sentencias. 7. Función consultiva. 8. Mejora de la calidad de la justicia. 9. Relaciones internacionales. También como órgano constitucional de autogobierno, el Consejo está legitimado para plantear conflictos ante el Tribunal Constitucional en defensa de sus competencias. Asimismo propone 2 de los miembros que componen el Tribunal Constitucional. 3.2. Composición.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia. Cada una de las cámaras elegirá, por mayoría de 3/5 de sus miembros, a 10 vocales, 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y 6 correspondientes al turno judicial. El nuevo sistema de elección se articulará sobre 3 premisas básicas. La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se realizará con arreglo a exclusivos criterios de mérito y capacidad de los candidatos. Podrán ser designados como vocales la totalidad de los miembros de la carrera judicial que cuenten con un número mínimo de avales de otros jueces y magistrados de Podrán ser designados como vocales la totalidad de los miembros de la carrera judicial que cuenten con un número mínimo de avales de otros jueces y magistrados de alguna asociación. Además, se prevé que los vocales designados puedan ser jueces y magistrados de todas las categorías. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo saliente. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo. Composición. Vocales propuestos por el Congreso: entre jueces y magistrados 6, entre juristas de reconocida competencia 4 vocales propuestos por el Senado, entre jueces y magistrados 6, entre juristas de reconocida competencia 4 total vocales, entre jueces y magistrados 12, entre juristas de reconocida competencia 8 vocales 20, más el presidente, elegido por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, total miembros del Consejo General del Poder Judicial 21 3.3. Órganos. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en pleno o a través de las comisiones previstas en esta ley orgánica. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes comisiones: permanente, disciplinaria, de asuntos económicos y de igualdad. Los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial serán adoptados salvo cuando la ley disponga otra cosa por mayoría de los miembros presentes. 3.3.1. Presidencia. La presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es una función inherente al cargo de presidente del Tribunal Supremo. Corresponde a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, artículo 598 lopi ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. Proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de estos. Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto. Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente. Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Dirigir la comunicación institucional. Realizar la propuesta del magistrado, de la Sala Segunda o Tercera del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del magistrado de dichas salas del Tribunal Supremo que le sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Nombrar y cesar al director del Gabinete de la Presidencia y al director de la Oficina de Comunicación, así como al personal eventual al servicio del presidente. Proponer al Pleno el nombramiento del vicepresidente del Tribunal Supremo, del secretario general y del vicesecretario general, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese. Podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente ni indefinido. Las demás previstas en la presente ley orgánica. El Pleno está compuesto por todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales son nombrados por un periodo de mandato de 5 años, a partir de la fecha de la sesión constitutiva. El CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los 5 años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del presidente, una vez al mes. Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren 5 vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas en el artículo anterior. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si así fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno.
En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida constitución del Pleno, al menos la presencia de 12 de sus miembros. En los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de 10 vocales y el presidente. La Comisión Permanente. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los vocales integrantes de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros 5 vocales, 3 de los nombrados por el turno judicial y 2 de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente. Otras comisiones: Comisión Disciplinaria, Comisión de Asuntos Económicos, Comisión de Igualdad. 3.3 Otros órganos técnicos. También existen otros órganos técnicos como, la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial y el Centro de Documentación Judicial. 4. El Tribunal Supremo. La Organización Judicial Española. El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo. El Tribunal Supremo se compondrá de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, secciones en que las mismas puedan articularse. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes salas: ordinarias 1. Sala primera, de lo civil. 2. Sala segunda, de lo penal. 3. Sala tercera, de lo contencioso administrativo. 4. Sala cuarta, de lo social. 5. Sala quinta, de lo militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Especiales 1. Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 2. Sala de Conflictos de Jurisdicción. 3. Sala de Conflictos de Competencia. 4. Sala Especial del Artículo 61 LOPI. La LO 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduce que además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del tribunal, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado y su consorte. De las comisiones especiales vamos a desarrollar la sala especial del artículo 61 de la LOPI, el cual dispone que, 1. Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá, primero, de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la sala de lo contencioso administrativo de dicho tribunal. Segundo, de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de sala, o de más de 2 magistrados de una sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Cuarto, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. Quinto, del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. Sexto, de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. 1. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. 2. 3. Una sección, formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esta misma sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. 5. La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
Se compondrá de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. El presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes salas: de apelación, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse 2 o más secciones dentro de una sala. 6. Los tribunales superiores de justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la comunidad autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de esta. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes salas: de lo civil y penal, es una sola. De lo contencioso administrativo. De lo social. 7. Las audiencias provinciales. Las audiencias provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella. Podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Tendrán competencia tanto en el orden civil como el penal en los términos que establece la LOPI en primera o única instancia. El juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial u otros tribunales y en la forma que establezca la ley. Esta institución se basa en el derecho a participar en la administración de justicia del artículo 125 de la Constitución. De esta institución del jurado señalamos que la composición y competencia del jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, así como que intervendrá en los delitos que la ley establezca en asuntos penales. Por otro lado, la función del jurado será obligatoria, aunque la ley regulará los supuestos de incompatibilidad, recusación y abstención, y será remunerada para su desempeño. 8. Los juzgados de primera instancia e instrucción, de lo mercantil, de lo penal, de violencia sobre la mujer, de lo contencioso administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria y de 8. Los juzgados de primera instancia e instrucción, de lo mercantil, de lo penal, de violencia sobre la mujer, de lo contencioso administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria y de menores. 8.1. Juzgados de primera instancia e instrucción. En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil, el registro civil y por delegación suya los jueces de paz. Mientras que los juzgados de instrucción tendrá competencia en el orden penal en los términos manifestados en la LOPI. Juzgados centrales de instrucción. En la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal, y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley. 8.2. Juzgados de lo mercantil. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán juzgados de marca comunitaria. 8.3. Juzgados de violencia sobre la mujer. En cada partido habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial.
Tomarán su designación del municipio de su sede. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, juzgados de violencia sobre la mujer que extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos dentro de la misma provincia. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán, en el orden penal y civil. Cuando el juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. En todos estos casos está vedada la mediación. 8.4. Los juzgados de lo penal. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo penal. Podrán establecerse juzgados de lo penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrá su sede. Los juzgados de lo penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. Conocerán de los delitos que la ley determine. Juzgados centrales de lo penal. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos que señalen las leyes. 8.5. Juzgados de lo contencioso administrativo. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente. También podrán crearse excepcionalmente juzgados de lo contencioso administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. Entre sus competencias más destacadas señalamos autorizar por auto la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, y no lo dé, y deba procederse a la ejecución forzosa. Y desahucio. Juzgados centrales de lo contencioso administrativo. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá juzgados centrales de lo contencioso administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca. 8.6. Juzgados de lo social. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción. Los juzgados de lo social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a 2 o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a órganos del mismo. 8.7. Juzgados de vigilancia penitenciaria. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. Podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. También podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia. Juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 de este artículo, y demás que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos juzgados centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. El Gobierno establecerá la sede de estos juzgados, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial. 8.8 Juzgados de menores. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital,
Habrá uno o más juzgados de menores, no obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse juzgados de menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede. Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 8.9. Juzgados centrales de menores. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un juzgado central de menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. 8 y 10. Los juzgados de paz. En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados. Los juzgados de paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes. Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento. 9. El Ministerio Fiscal. 9.1. El Ministerio Fiscal, órgano constitucional. La Constitución contempla al Ministerio Fiscal en su artículo 124, reservando a la ley el desarrollo de su régimen jurídico y de sus competencias. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre, en él se contiene la regulación básica de las funciones, la organización, estructura y principios, normas de actuación, formas de acceso y pérdida de la condición de fiscal, los derechos y deberes de los fiscales y el régimen disciplinario. Por tanto, el Ministerio Fiscal se trata de un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Corresponde al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo. 9.2. Los principios de legalidad e imparcialidad. Por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. Por el principio de imparcialidad, el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. Bajo los principios de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones en las áreas que le señalan su norma reguladora y el ordenamiento jurídico estatal. Como ello se hace con la intención de dar satisfacción al interés social a través de la defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley, ello tiene lugar, en la mayoría de las ocasiones, actuando ante los tribunales de justicia en los distintos órdenes jurisdiccionales del ámbito penal, civil, contencioso, administrativo y social. 9.3. Funciones. El artículo 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal define en 16 apartados las funciones del Ministerio Fiscal que son, entre otras, las siguientes:
1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes. 2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. 3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa. 4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda. 5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas. 6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al Estado civil y en los demás que establezca la ley. 7. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. 8. En materia de responsabilidad penal de menores, las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor. 9. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales. Son órganos del Ministerio Fiscal, a. el Fiscal General del Estado. b. el Consejo Fiscal. c. la Junta de Fiscales de Sala. d. la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas. e. la Fiscalía del Tribunal Supremo. f. la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. g. la Fiscalía de la Audiencia Nacional. h. las Fiscalías Especiales. y. la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la ley orgánica de dicho tribunal. j. la Fiscalía Jurídico-Militar. k. las Fiscalías de las Comunidades Autónomas. l. las Fiscalías Provinciales. m. las Fiscalías de Área. 9.4. Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado tendrá carácter de autoridad en todo el territorio español y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del presidente del Tribunal Supremo. El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de 4 años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos: a petición propia, b. por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, c. en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, d. por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, e. cuando cese el gobierno que lo hubiera propuesto. El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a 2 años. La existencia de las causas de cese mencionadas en los apartados A, B, C y D del apartado anterior será apreciada por el Consejo de Ministros. Serán aplicables al Fiscal General del Estado las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las facultades o funciones que le encomienden otras disposiciones del mismo rango. Su régimen retributivo será idéntico al del presidente del Tribunal Supremo. Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal, quedará en situación de servicios especiales. La fiscal general imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, al orden interno de la institución y al ejercicio de las funciones fiscales. La fiscal general imparte las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, al orden interno de la institución y al ejercicio de las funciones fiscales, pudiendo ser estas tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Las directrices generales son esenciales para mantener el principio de unidad de actuación y se concretan fundamentalmente a través de 3 instrumentos: las circulares, las instrucciones y las consultas.
Circulares, contienen criterios generales de actuación e interpretación de normas. También marcan pautas para definir la estructura y funcionamiento de los órganos del Ministerio Fiscal. Instrucciones, contienen disposiciones generales sobre actuación y organización en cuestiones más concretas y de menor entidad que las circulares. Consultas, en ellas se resuelven las cuestiones dudosas que cualquier fiscalía puede plantear al fiscal general sobre interpretación de alguna norma. 9.5. La carrera fiscal. La carrera fiscal está integrada por las diversas categorías de fiscales que forman un cuerpo único, organizado jerárquicamente. Los miembros de la carrera fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la carrera judicial. El ingreso en la carrera fiscal se hace por oposición libre entre licenciados en Derecho y que reúnan las condiciones de capacidad exigidas. La oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal es conjunta. Tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen el ingreso en una u otra carrera. Quienes eligen la carrera fiscal deben superar en el Centro de Estudios Jurídicos un curso de formación, produciéndose tras ello el ingreso en la carrera fiscal con el correspondiente juramento y toma de posesión de la plaza de destino. En cuanto a la adquisición y pérdida de la condición de miembro de la carrera fiscal, incapacidades, situaciones administrativas, deberes y derechos, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de los mismos, cuando no está expresamente regulado en el Estatuto Orgánico, es aplicable supletoriamente lo dispuesto para jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que atribuye a los miembros del Ministerio Fiscal un estatuto asimilado al de magistrado, salvo las peculiaridades propias de la institución. Las categorías de la carrera fiscal serán las siguientes: 1. Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a magistrados del Alto Tribunal. El teniente fiscal del Tribunal Supremo tendrá la consideración de presidente de sala. 2 fiscales, equiparados a magistrados. 3 abogados fiscales, equiparados a jueces. Para acceder a la primera categoría es necesario contar con al menos 20 años en la carrera y pertenecer a la segunda categoría. Para el caso de la segunda categoría, las vacantes se cubrirán por orden de antigüedad entre los pertenecientes a la categoría tercera. El nombramiento de las 2 primeras categorías será por Real Decreto. En la tercera se efectuará por orden del Ministerio de Justicia, arts. 37 y 38 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal modificados por Ley 14/2003.